Estamos ready. Apolinar tiene la primera pregunta con el dirigente de Águila Cibaeña, Luis Pipe Urrueta. Adelante, Apolinar. Gracias, saludos, feliz Navidad, que sea manager campeón. Usted me dijo a mí una primera pregunta que yo le dije, que quién era el cerrador de las Águilas, porque entendíamos que no teníamos cerrador. Y cuando yo estaba esperando que usted me saliera con el endiablado, lo puso adelante y salió con otra persona. Y tal vez ahí no costó el partido. ¿Qué opinión se me Un equipo que es un candado, buscó 4 relevistas para que trabajara ahí y tuvimos problemas. Sí, tienes razón. Ahí yo creo que vamos a empezar por lo siguiente. Yo creo que antes de no digamos de las preguntas, pero del cuestionamiento, yo creo que siempre es importante en esta liga. Creo que no sucede en Grandes Ligas ni sucede en otros sitios porque el roster de una serie mundial es el roster de la serie mundial el mismo. Yo creo que en la Liga Dominicana el roster cambia todos los días. Cambia todos los días y si tú hablas en específico de los lanzadores que cogimos en el draft, ayer nada más había uno que era Belén. Amares no estaba, Junior Marte no estaba, Muñoz no estaba, Familias no estaba. Entonces, cuando eso sucede, los planes cambian. Y la pregunta que tú me hiciste, que quién cerraba el juego, me la hiciste el día anterior, no me la hiciste ayer antes del juego. Yo creo que la manera mía de pensar y de Jorge, que es el pitching coach, el cuerpo técnico me acompaña, es que de pronto no hubiésemos llegado a la novena si el endiablado no tira la sexta y la séptima. Entonces, nada, cuando no tienes ese puente disponible, yo creo que los planes de los juegos cambian. Nosotros creo que en esa entrada habíamos empatado el juego y entendíamos que la ofensiva de los Gigantes había que pararla en ese momento y qué mejor pitcher para hacerlo que Enrique, ¿no? Y eso precisamente eso fue lo que hizo, ¿no? Nos llevó hasta la octava entrada cuando navegábamos un orden de al bate que era bastante peligroso y él lo hizo mejor que nadie. Yo creo que siempre lo he dicho que las entradas de múltiples de Jan Enríquez para este equipo son vitales. Y en esos 2 innings entendíamos que no había nadie que pudiera hacer ese trabajo mejor que lo hizo el endiablado y por eso le dimos participación y lo hizo. El profe, super profe. Mira, Pipe, Bruce Smith no está aquí. Tampoco está Gerardo Perdomo. Mi pregunta va en la siguiente dirección. ¿Qué considera el manager de ese formato que se usa en Lidón, donde un pelotero en medio de un torneo puede ausentarse y no estar aún en una postemporada donde el equipo lo necesita? Correcto, no, tienes toda la razón. Y yo fui gerente también. Y si el pelotero antes de la temporada me dice el 25, el 26 y el 27 tengo una boda, pero voy a estar de ahí en adelante, yo le digo bienvenido. Porque de esta liga se trata de eso. Esta liga es un rompecabezas, donde las piezas no las tienes todas. Tienes que coger una semana del uno, 2 semanas del otro, un mes de aquel, el permisito por aquí, el importado que viene antes de Navidad, el que la mujer va a tener un hijo y se tiene que ir, y tú lo vas haciendo y es un rompecabezas. Por eso el trabajo de gerencia aquí es bien complicado. Pero al final del día es la temporada muerta de todos, es el off-season de todos. Ese que mencionaste, Burch Smith, seguramente va a estar en entrenamiento de Grandes Ligas con algún equipo. Perdomo no tiene necesidad de estar aquí. Si yo fuera Perdomo, estuviera en Dubái, no una semana, estuviera 2 semanas en Dubái. Pero es aguilucho, siente por el equipo y dice, hey, yo puedo ir, pero no puedo ir hasta después de Navidad o hasta después de Año Nuevo. Ven cuando tú quieras, pero ven. Esa es la realidad de nuestra liga. Ahora, en Grandes Ligas no lo puedes hacer, porque ese es tu trabajo de todos los años. Entonces, yo creo que esa partecita, todos deberíamos ser conscientes de eso. No le sucede a Perdomo, le sucede a Perdomo, a Gary Sánchez, a Fulanito, a Burch Smith, a Jamie, con el Fulanito Moyes, que llegó antes de ayer, Yacabauskas, que no está aquí todavía de ellos, Aaron Sánchez, que no ha llegado. Eso le pasa a todos los equipos. Y es entendible, vuelvo y repito, porque este no es su trabajo del año completo, este es su trabajo de temporada muerta. Papi Pérez, después tú. No de tener un infield más o menos con cierta profundidad. El equipo ha mostrado debilidad en ese sentido. ¿Cuál es el manejo que se va a dar a continuación para tratar de suplir esa deficiencia?
Sí, no. El juego de béisbol es contagioso. El día que se te pincha la goma, llegaste a la casa y se fue la luz, después no había agua, eso pasa siempre. Cuando algo empieza a ir mal, la cosa se contagia. Ayer Juan Lagares dejó caer un fly. Juan Lagares es un guante de oro. Juan, ¿por qué se te cayó la bola? No hay una explicación. Adames, un infield supremamente sólido en la liga. Primer inning o segundo inning del juego de antes de ayer, un rolling fácil, la pifió y terminó tirando mal. Creo que ha hecho 2 o 3 errores nada más esta temporada. Yo creo que las cosas se contagian. Cuando el equipo no está bateando, no bateas. Pero cuando el equipo empieza a batear, todo el mundo empieza a batear. Cuando el bullpen empieza a hacer el trabajo, todo el mundo empieza a hacer el trabajo. Yo creo que, vuelvo y repito, que la pelota es un juego contagioso y se nos contagió jugadas malas defensivamente. Entre más se habla, el problema incrementa. Cuando se habla, se convierte más mental que otra cosa. Y yo creo que los 2 primeros partidos, los inicios de los juegos no fueron los mejores. Ayer regalamos 2 carreras temprano en el marcador. Vuelvo y repito, por un error súper anormal de Juan Lagares, que para mí es uno de los outfielders más seguros de esta liga por muchísimos años. Pero nada, simplemente mantener la cabeza en alto, seguir dándole confianza a los jugadores para que ese tipo de cosas las empecemos a olvidar y empecemos a jugar una marca diferente de béisbol, porque no es lo habitual para ese tipo de jugadores. Ahora, que tú me digas a mí que el error lo cometió Francisco Peguero o lo convirtió de pronto un jugador que de pronto no tiene el mismo historial de esos jugadores, pero que tú me digas a mí de un Adames, de un Lagares, es algo un poco inusual. Esperemos de que eso no siga sucediendo y los muchachos de pronto se contagien de pronto del último inning, que fue un inning lleno de velocidad, de carrera, de reacción. Yo creo que es difícil de pronto criticar y de pronto juzgar tanto a un jugador cuando a lo largo del año y de su historial han sido buenos jugadores. Pero es válido, obviamente, la preocupación no solamente tuya, sino de todos. El Héctor Letero allí. Pipe, en su último día en Santiago, Hunter Bigger dijo en el Águila de la Semana: me voy, pero si me llaman en enero, regreso. No regresa. No regreso. ¿Qué más? Maro. Pipe, ¿cómo tú ves el asunto de que ya al tercer viraje el corredor ya debe de avanzar? Es algo que yo me cuestiono mucho. Si ya después que tú te viras 2 veces, no es necesario. O sea, yo digo, ¿tú crees que eso deberían de quitarlo de la regla o cómo tú ves eso? No, a mí me encanta la regla. Es una regla que incrementa el corrido de base, incrementa la agresividad. A todo el mundo aquí que está presente le encanta el juego dinámico, robar base, y eso es parte de la estrategia. Ayer sucedió 2 veces, ¿no? Sucedió con nosotros, pero fue más una falta de atención de López, que terminó sacando el pie para pedir un tiempo y se olvidó que ya había hecho 2 y terminó dándole una base extra en un momento crucial, un hit, y perdíamos el partido ahí. Pero nada, esas son las nuevas reglas del béisbol que han hecho el juego un poquito más dinámico. Simplemente hay que acostumbrarse a ellas y dominarla, ¿no? El juego, el profe. Yo tengo 2 preguntas. La primera va en esta línea. Tú hablaste de que el mejor picheo era una buena ofensiva. Las Águilas solamente tomaron un bateador y tú te reuniste con la gerencia. ¿El punto de Pipe era más bateo balanceado con picheo o estaba solo con una selección? Y la segunda, ¿crees que la victoria de la serie regular maquillaron muchos problemas defensivos, de receptoría y de corrido de base de Águilas Ibaeñas? Mira, en cuanto a las selecciones del draft, para ser un poquito más específico, yo creo que cada quien en su trabajo, y yo creo que a Jan Guzmán y a René y al grupo Operaciones este año es difícil apuntarles un error, ¿no? Porque todo lo que han hecho les ha salido. Ha sido un año mágico para ellos. El draft de novatos, las importaciones, apostarle al talento joven, los cambios prematuros, salir de aquel lanzador Randy Wing, traer a Parrish. Han hecho cosas que les han salido. Entonces, en un draft, cuando todo empieza a suceder tan rápido, yo creo que el trabajo mío es apoyarlos y utilizar el talento que ellos adquirieron, ¿no? En este caso, apostaron a Adames. Vamos con Adames.
ese es el hombre. Apostaron en Tamares, vamos con Tamares, apostaron en Oscar de la Cruz, Oscar de la Cruz. Decir ahora y de pronto pensar de que de pronto hubiésemos podido adquirir a otro bateador o de pronto adquirir a, qué sé yo, a no sé quién. El caso es que yo creo que ellos tenían un plan porque diseñaron el equipo bajo ese plan y el plan ahora mismo esperemos que le funcione, ¿no? Ayer Adame fue, si no fue por ese doble que dio en el último inning, pues quizás no estuviésemos hablando de la misma historia ahora mismo. Yo creo que hay que apoyarlo, hay que entender la razón por la cual ellos escogieron esos jugadores. De pronto nosotros estábamos sobrepoblados de pronto en el outfield. Yo creo que les pagan por un trabajo. Muchos querían a Tapia en la primera ronda y terminó siendo seleccionado en la cuarta ronda. Los otros gerentes también tenían necesidades que tenían que cumplir. Yo creo que a veces el agrado de uno hacia un jugador, yo creo que no sobrepasa la necesidad de un gerente en adquirir a otro jugador. Y en el caso de los receptores y el corrido de base, yo creo que el picheo muchas veces hace parte de eso, ¿no? Yo creo que muchas veces castigamos mucho al lanzador sin coger un cronómetro desde las sillas o desde arriba, desde el press box y saber cuánto está haciendo un pitcher para home, ¿no? Muchas veces castigamos mucho al receptor sin saber en verdad el trabajo que está haciendo un lanzador. No es por castigar tampoco al picheo, pero yo creo que es un área donde el picheo local falla mucho, ¿no? No solamente aquí, sino en las grandes ligas. Camilo Doval tenía ese problema. Me acuerdo que en aquella época Betances tenía ese problema. El mismo Yuri Familia tenía ese problema. Son cosas de relevistas, ¿no? Que poco a poco con la madurez lo van arreglando, pero que al final del día no es solamente caerle al receptor. Ayer nosotros robamos 2 o 3 bases. Una de ellas creo que fue quieto con un pitch out, pero no es por falta de tiro. Yo creo que hay que analizar bien ese punto y dónde está verdaderamente la falencia. El plan con los jardineros, tienen sobreabundancia de jardineros ahora con la entrada ya de clase. ¿Cómo va a mantener un plantón con Alberto y Juan Lagares? ¿Cómo va a definir Juan Lagares se sale del roster hoy con una molestia en la espalda. No estará disponible hoy en el roster y posiblemente le coja unos cuantos días regresar. Clase viene de una lesión y todavía no está listo para jugar 9 entradas. Vamos a empezar con él hoy. El juego pasado lo trajimos de emergente, hoy empieza. Vamos a ver cuántas entradas puede ir. Alberto sigue siendo para mí uno de los candidatos más fuertes al novato del año y un jugador que se ganó su puesto viniendo de la banca. No quiere decir que ahora esté en la banca, simplemente hace parte de la rotación y hoy entendemos que Clase para empezar el juego era nuestra mejor opción y usar a Alberto de la banca como lo hicimos ayer. Vamos a ver cómo se hace eso. Luis Fernando. Uno de los éxitos de las Águilas al principio fue la velocidad. Los jóvenes con la velocidad. Luego vienen los bateadores de poder y cambia también. ¿Hay alguna posibilidad de balancear un poco más esa alineación de Águilas Cibaeñas, no tener tantos hombres de poder uno detrás del otro, que si bien es cierto tienen mucho poder, pero también ponen más lento al equipo de las Águilas Cibaeñas? Sí, no, yo creo que cuando hablamos de lentitud, me imagino que te refieres al corrido de bases, correcto, pero cuando también te refieres a la lentitud, yo creo que también tienes que buscar la calidad del turno, ¿entiendes? Yo, para separar a Gerard Encarnación y a Adelín Rodríguez, en el medio debo meter un bateador que te dé un turno de calidad, no nada más que corra, porque Usain Bolt corre, pero no juega pelota. Entonces, buscar un turno de calidad, y ese turno te lo da Adames, un turno de calidad, coloca la bola en juego, controla la zona de strike, le da para todos lados del terreno. Entonces, no tanto es la velocidad como tal cuando se refieren a que son hombres lentos, yo creo que es más el tipo de turno. Un hombre en tercera y viene Adelín Rodríguez, el lanzador viene y le tira 3 sliders, se poncha, después necesitas a alguien que venga atrás que te dé un turno diferente, un turno que ponga la bola en juego, que mueva un corredor. No tanto es la velocidad como tal. Obviamente, si tienes a un tipo como Gerardo Perdomo, si tienes a un tipo como, qué sé yo, como Rainel Delgado, de pronto también le puedes agregar velocidad en las bases. Pero en este momento yo creo que como está diseñado el roster, los hombres que encajan en ese rol de pronto no son hombres que puedan robar bases, pero son hombres que te pueden dar unos buenos turnos de calidad. Terminamos con Papi y con el profe ya.
Yo no voy a No, preguntar. yo conmigo. Dice Pin. Conmigo. Cepín, no va a Al preguntar. principio iba a preguntar y me bloquearon, entonces, ¿para qué voy a hacer preguntas? Dale, papi, dale. Por ahí viene Amador, viene también Perdomo. Eso va a llenar el infield. Si tú tienes un jugador infield, que es el jugador más importante, más productivo de las Águilas, que juega infield, volverá Ezequiel Durán entonces a turnarse en el outfield. Sí, mira, desde ayer cuando se acabó el partido hasta hoy en la mañana todavía, esos son preguntas y discusiones que tenemos como staff, cómo lo hacemos, ¿no? Y obviamente todavía no está Perdomo aquí, se facilita ahora mismo la cuestión, pero es un buen problema, como siempre se ha dicho, porque el sobre todo es de Perdomo, eso está laqueado. Adame es infield, tiene que jugar segunda o tercera. Entonces, Amador, cuando juegue, Ezequiel Durán te da la flexibilidad de pronto de ir al outfield, pero en el outfield también tiene gente. Entonces, yo creo que hay que esperar quién es el lanzador, cómo le fue a ese muchacho el día anterior, quién se siente bien y quién no se siente bien, cómo están de salud, quién picha mañana, quién le podemos dar un día libre hoy. Yo creo que ahí es difícil anticiparse a lo que puede pasar mañana sin haber jugado el día de hoy, pero eso sucede cuando tienes bastante talento disponible y tienes profundidad. Entonces, para Última